Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con el doctor Alejandro Dukarov, quien es abogado, especialista en Derecho Comercial y Bancario, autor de numerosos trabajos, tanto en la ley como en Abeledo Perrot, con quien vamos a dialogar sobre el derecho al olvido. Doctor, ¿cuál es el sentido, alcance y concepto del derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido, en rigor de verdad, apunta a la restricción de la información crediticia que se puede suministrar sobre cada persona. Es la determinación de un plazo dentro del cual se puede brindar esa información. Yo, antes de abordar el tema del derecho al olvido en sí, creo que es importante decir que la información crediticia no es una herramienta para que determinadas empresas ganen dinero o para que los bancos otorguen créditos solamente, sino que está estrechamente vinculada con el interés general, porque es una herramienta necesaria para el funcionamiento adecuado de la economía. Es decir, la valoración de las conductas de las personas en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, de las obligaciones que contrajeron, es un parámetro que no se puede soslayar para tomar decisiones, tanto en materia de contrataciones en general como para el otorgamiento del crédito comercial y financiero. Es decir, todos sabemos que hay un círculo virtuoso donde más información significa menos riesgos y menos riesgos significan menos tasas de interés. Claro. Esta pequeña mención que hago siempre como introducción, hace muchos años que lo planteo, tiene que ver con que la preservación de los derechos individuales de aquellos que fueron incluidos en bases de datos es evidentemente una tutela necesaria, pero en paralelo también la sociedad necesita estar informada y hacerlo transparente. Es decir, el hecho de limitar el conocimiento de la historia a un plazo determinado no implica que en paralelo no haya que atender a las necesidades de toda la sociedad, y yo creo que ahí está la cuestión de interés general. Uh-huh. El derecho al olvido básicamente se ha definido como que nadie quede prisionero de su pasado, y es una buena definición. El derecho al olvido, que surge del artículo 26, inciso cuarto de la ley 25.326, plantea que solo se pueden archivar, registrar o ceder datos personales significativos para evaluar la solvencia económica o financiera de los afectados durante los últimos 5 años, plazo que se reduce a 2 cuando el deudor cancela o de otro modo extingue la obligación. Ahora bien, acá hay algunas cosas que se plantean con cierto automatismo o con cierto sentido restrictivo que no necesariamente es así. Si partimos de que se trata de una cuestión de interés general, si partimos de que se trata de que la transparencia es buena y de que saber lo que hizo la persona dentro de un tiempo acotado, porque ahí juega el derecho al olvido, ¿no? El derecho a olvidar lo que se hizo durante un lapso determinado. Pero el equilibrio necesario de los dos valores hace que haya que archivar, registrar o ceder datos significativos, y estos datos significativos están reglamentados en el decreto 1558 de 2001, que es el decreto reglamentario de la 25.326 y en particular del artículo 26. Y ahí me quiero detener un rato porque es curioso que la jurisprudencia, si bien toma en general conceptos del decreto, tanto la jurisprudencia como alguna doctrina, no tiene tan presente que esta norma reglamentaria es la que establece los alcances del artículo 26. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice el decreto reglamentario? Que los datos que se pueden archivar son los relativos a cumplimiento e incumplimiento de obligaciones. Se refieren a contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjeta de crédito, fideicomiso, toda obligación de contenido patrimonial que permita conocer el nivel de cumplimiento y la calificación. Y entonces dice además que a fin de valorar esta solvencia económica financiera a través de la historia, se tiene en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de la obligación y hasta su extinción. Este es otro concepto fundamental. No se tiene en cuenta solamente la información sobre el último lapso, sino desde que la obligación nació, dentro de la restricción del plazo de 5 años. Esta es una primera parte de la respuesta. Si usted quiere, vamos a la otra parte que me parece también decisiva y que es la que mayor conflicto ha suscitado y mayores cantidades de aportes doctrinarios y fallos,
que es el tema del cómputo del plazo legal, ¿no? Porque Sí. la clave es desde cuándo se cuentan los 5 años. Y en ese sentido, el decreto reglamentario es muy claro, la ley no lo era, esto lo dice la Corte inclusive en Catania y en Nápoli, pero el decreto sí lo es. Y el decreto dice, el plazo de 5 años debe contarse a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que la deuda era exigible. Entonces, por supuesto, en tanto y en cuanto se realiza la extinción de la deuda, ahí sí el plazo se reduce a 2. Entonces, ¿cuál es la última información adversa archivada? Y aquí la jurisprudencia ha discutido bastante. Porque en un principio se decía que cualquier dato era en sí mismo, devengaba en sí mismo el plazo de 5 años. Con lo cual, como todos sabemos, las deudas, las entidades financieras las tienen que informar al Banco Central cada mes. Si la mera reiteración del dato de que la deuda existe era una última información adversa, el plazo no se devengaba nunca. Esto realmente era una barbaridad, la jurisprudencia terminó hace mucho tiempo con eso. Pero la otra cuestión es cuáles son los datos significativos, es decir, cuál es lo novedoso que de alguna manera permite que el plazo vuelva a correr, porque el problema es que si alguien frente a una deuda anterior vuelve a ratificar su conducta incumplidora, a pesar de que el acreedor insiste en perseguirla, eso genera que el plazo vuelva a contarse a partir de allí. Ejemplo concreto, inicio de un juicio, sigue sin pagarse la deuda. El plazo corre desde el inicio del juicio. Dictado de sentencia, en ese juicio, sigue sin pagarse la deuda. El plazo correría desde la sentencia. Posiblemente a partir de la sentencia se pueda decir que no hay una novedad significativa que pueda implicar el devengamiento de un nuevo plazo. Sí. La otra cuestión que me parece también importante en este sentido, y la jurisprudencia incluso de la Corte se ha expedido con esa dirección, a partir de los casos que cité, Catania, Nápoli y algún otro, la jurisprudencia de la Cámara Comercial fue bastante concordante también. Sin embargo, en paralelo, para el sistema financiero lo que determina las obligaciones de los bancos son las normas del Banco Central. Y el Banco Central, para el régimen informativo, a partir del año 2008, la comunicación A4757, que regía desde aquel momento el modo en que debía proporcionarse la información, establece que las entidades no deben informar las deudas con relación a las cuales hayan transcurrido 5 años o más desde que se hicieron exigibles. Es decir, concretamente desde la mora. Acá hay una clarísima contradicción entre esta disposición del Banco Central, que obviamente tiene una entidad inferior a la ley 25326 y a su decreto reglamentario, y que no puede modificar ni la ley ni el decreto. Sin embargo, en los hechos, lo que está haciendo el Central es imponerle a las entidades financieras que solo puedan informar las deudas devengadas, es decir, hechas exigibles en los últimos 5 años. La Corte en Catania dijo claramente que la exigibilidad no era el parámetro, porque por eso hablamos antes de que la última información adversa archivada, el último dato novedoso que vuelve a dar información sobre la conducta del deudor respecto al cumplimiento de sus obligaciones, es el momento a partir del cual debe computarse. Sin embargo, en los hechos, el derecho al olvido está materializado para los deudores de entidades financieras, que por supuesto son la enorme mayoría a quienes se afecta la información registrada en bases de datos. Está afectado o delimitado el cómputo por esta resolución del Banco Central. Yo he planteado en varias ocasiones que esta norma del Central debería haberse modificado y que está en contra de lo que dicen la ley y el decreto, pero lamentablemente el régimen sigue siendo el mismo. Doctor Alejandro Dukarov, muchas gracias por la exposición. De nada, gracias a ustedes.